Si arreglas este motor me caso contigo. Y el mecánico humilde lo logró. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del BMW plateado mientras Alejandra Vega maldecía por lo bajo. El humo blanco que salía del capó de su auto no era precisamente lo que esperaba ver un miércoles por la tarde en las calles empedradas de Tlaquepaque. «No puede ser», murmuró, girando la llave una vez más. El motor tosió como un enfermo terminal y se apagó definitivamente. A través de la lluvia, vio un letrero desgastado que decía Taller Moreno Hermanos, pintado en letras azules sobre una fachada modesta. No era exactamente el tipo de lugar donde llevaba su auto de lujo, pero no tenía opción. Alejandra se bajó del BMW, tratando de proteger su traje sastre azul marino de la lluvia. Sus tacones resonaron contra el pavimento mojado mientras se dirigía hacia el taller, donde un hombre joven trabajaba bajo el capó de un Tsuru oxidado. «Disculpe», gritó por encima del ruido de la lluvia. El hombre levantó la cabeza. Tenía las manos manchadas de grasa, pero sus ojos eran inteligentes y alerta. Alejandra calculó que tendría unos 30 años, tal vez un poco más. «¿En qué le puedo ayudar, señorita?», preguntó Diego Moreno, limpiándose las manos en un trapo sucio. «Mi auto se descompuso ahí afuera. ¿Usted puede revisar motores alemanes?» Diego caminó hasta el BMW, ignorando la lluvia que empapaba su overol azul. Abrió el capó y examinó el motor con la concentración de un cirujano. «Es un problema en el sistema de refrigeración», diagnosticó después de unos minutos. «Probablemente la bomba de agua, pero necesito hacer una revisión completa para estar seguro». Alejandra lo miró con incredulidad. «¿Este mecánico de barrio sabía de motores BMW? ¿Y usted sabe de este tipo de motores?», preguntó con un tono que no logró ocultar su escepticismo. Diego la miró directamente a los ojos. «Señorita, un motor es un motor. Puede ser alemán, japonés o marciano, pero los principios básicos son los mismos». «No lo creo», respondió Alejandra cruzándose de brazos. La frustración de la tarde, la lluvia, y ahora tener que lidiar con un mecánico que probablemente ni siquiera sabía lo que era un sistema de inyección directa, la tenía al límite. «Si usted logra arreglar este motor», dijo con una sonrisa sarcástica, «me caso con usted». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la lluvia. Diego la miró fijamente, sin una pizca de humor en sus ojos. «¿Es una promesa?», preguntó con una seriedad que tomó a Alejandra completamente desprevenida. «Era una broma», tartamudeó. «Para mí no», respondió Diego. «Acepto el desafío. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos conocer mejor a estos dos personajes que el destino acababa de unir bajo la lluvia de Guadalajara». Alejandra Vega tenía 28 años y había luchado toda su vida por ganarse el respeto en un mundo dominado por hombres. Nacida en un pequeño pueblo minero de Zacatecas, había llegado a Guadalajara con una beca para estudiar ingeniería automotriz en la Universidad de Guadalajara. Su padre, Roberto Vega, había construido un imperio distribuyendo autos de lujo, pero Alejandra quería demostrar que podía triunfar por sus propios méritos. Durante sus estudios, se había especializado en sistemas de propulsión avanzados y había trabajado en proyectos de investigación sobre eficiencia energética. Ahora, a punto de terminar su maestría, trabajaba como consultora independiente para varias empresas automotrices de la región. Diego Moreno, por su parte, tenía 32 años y una historia muy diferente. Había estudiado 4 años de ingeniería mecánica en la misma universidad, pero tuvo que abandonar sus estudios cuando su padre murió en un accidente industrial. Con una madre enferma y 2 hermanos menores que mantener, no tuvo opción más que hacerse cargo del pequeño taller que su padre había construido con tanto esfuerzo. Durante los últimos 10 años, Diego había combinado su conocimiento teórico con una experiencia práctica que pocos ingenieros titulados podrían igualar. Había reparado todo tipo de vehículos, desde los humildes Volkswagen Sedán hasta los BMW más sofisticados que llegaban de vez en cuando al taller. En las noches, cuando el taller cerraba, Diego estudiaba. Tenía una pequeña biblioteca de manuales técnicos, revistas especializadas como motor y volante,
y había aprendido a navegar foros internacionales de mecánica automotriz. Su sueño era patentar algunas de las modificaciones que había desarrollado para mejorar la eficiencia de los motores. Javier, su hermano menor de 19 años, estudiaba preparatoria y ayudaba en el taller los fines de semana. Su madre, doña Rosa, había superado su enfermedad, pero aún era frágil. La familia vivía en una casa modesta a unas cuadras del taller, y aunque no les sobraba nada, habían logrado salir adelante. ¿Está seguro de lo que dice?, preguntó Alejandra, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Completamente, respondió Diego, pero le voy a pedir algo a cambio. ¿Qué cosa? Dame una semana para revisar su auto. Si logro arreglarlo y además mejoro su rendimiento, usted cumple su palabra. Pero si no lo logro, pago todos los gastos de llevarlo a la agencia. Alejandra lo estudió por un momento. Había algo en la seguridad de este hombre que no podía ignorar. Además, ya había metido la pata con su comentario sarcástico. Está bien, accedió finalmente, pero quiero supervisar el trabajo. Como guste, sonrió Diego por primera vez. Pero le advierto que trabajo desde las 7 de la mañana. Esa noche, mientras Alejandra regresaba a su departamento en una de las zonas residenciales de Guadalajara, no podía dejar de pensar en el encuentro. ¿Qué le había pasado? Ella no era el tipo de persona que hacía promesas impulsivas, y mucho menos a desconocidos. Pero había algo en la mirada de Diego que la había desarmado completamente. Una mezcla de confianza y humildad que no había visto en ninguno de los ingenieros con los que trabajaba. Su teléfono sonó. Era su madre, Carmen. ¿Cómo te fue hoy, mija? Raro, mamá. Muy raro. ¿Pasó algo? Alejandra dudó por un momento. Se me descompuso el auto y lo dejé en un taller. Nada importante. Pero mientras colgaba el teléfono sabía que no era cierto. Algo le decía que este encuentro fortuito bajo la lluvia iba a cambiar su vida para siempre. En el taller, Diego trabajaba hasta tarde bajo la luz de una lámpara amarillenta. Había empezado a desmontar el motor del BMW con el cuidado de un arqueólogo descubriendo un tesoro. Cada pieza la examinaba minuciosamente, tomando notas en un cuaderno desgastado. ¿Otra vez trabajando hasta tarde?, le gritó Javier desde la entrada del taller. Es un caso especial, respondió Diego sin levantar la vista. ¿Por el auto o por la dueña?, bromeó su hermano. Diego se detuvo por un momento. Por ambos, admitió finalmente. Capítulo 2. Manos expertas. A las 7 en punto de la mañana, Alejandra llegó al taller Moreno Hermanos con 2 cafés y una actitud completamente diferente. Había pasado la noche investigando sobre Diego en redes sociales y había descubierto algo interesante. Varios clientes dejaban comentarios elogiando no solo su honestidad, sino también su capacidad para resolver problemas que otros talleres no podían. Buenos días, saludó extendiendo uno de los cafés. Siéntese. Diego levantó la vista del motor sorprendido. No esperaba verla tan temprano. Soy ingeniera, señor Moreno. Los horarios matutinos no me asustan. Se acercó al BMW y examinó el trabajo que Diego había hecho durante la noche. Veo que ya desmontó la bomba de agua. Efectivamente, pero el problema es más complejo de lo que pensé. Diego señaló varias piezas dispuestas cuidadosamente sobre una mesa de trabajo. El sistema de refrigeración tiene una falla de diseño que causa sobrecalentamiento prematuro. BMW lo corrigió en modelos posteriores, pero este año específico tiene el defecto. Alejandra se inclinó para examinar las piezas más de cerca. Su conocimiento técnico le permitió seguir perfectamente la explicación de Diego. ¿Y cómo propone solucionarlo?, preguntó genuinamente curiosa. Tengo una modificación que he estado desarrollando. Diego caminó hacia un archivero viejo y sacó un cuaderno lleno de diagramas y cálculos. He trabajado en un sistema de refrigeración auxiliar que no solo resuelve el problema original, sino que mejora la eficiencia térmica en un 15%. Alejandra tomó el cuaderno y lo examinó detenidamente. Los diagramas eran precisos, los cálculos estaban correctos y la innovación era brillante. ¿Dónde aprendió esto?, preguntó sin poder ocultar su asombro. Universidad de Guadalajara, 4 años de ingeniería mecánica, respondió Diego, continuando su trabajo. Tuve que dejar los estudios en 5º semestre cuando murió mi papá,
pero nunca dejé de aprender. Por primera vez Alejandra entendió completamente con quién estaba tratando. Este no era un mecánico común y corriente. Era un ingeniero autodidacta con 10 años de experiencia práctica. ¿Y por qué no regresó a terminar la carrera?, preguntó con genuina curiosidad. Diego se detuvo y la miró directamente. «¿Ve a ese muchacho allá?», señaló hacia Javier, que organizaba herramientas en el otro extremo del taller. «Tiene 19 años y está a punto de entrar a la universidad. Mi mamá necesitaba medicinas después del cáncer. Una familia no puede esperar a que uno termine los estudios». La respuesta era simple, directa y completamente honesta. Alejandra sintió una punzada de respeto por este hombre que había sacrificado sus propios sueños por su familia. Pero siguió estudiando por su cuenta, observó hojeando más páginas del cuaderno. «Todas las noches. Tengo una suscripción digital a Motor y Volante. Leo journals técnicos internacionales y mantengo contacto con algunos de mis ex profesores». Diego sonrió. «El profesor Ramírez de termodinámica me ayuda de vez en cuando con consultas complejas». Durante las siguientes horas, Alejandra observó a Diego trabajar. Sus movimientos eran precisos, eficientes, casi artísticos. Pero lo que más la impresionó fue su metodología. Documentaba cada paso, tomaba fotografías del proceso y explicaba su razonamiento como si estuviera dando una clase magistral. «¿Siempre trabaja así?», preguntó. «Mi papá me enseñó que un mecánico que no entiende por qué hace algo es solo un cambiador de piezas», respondió Diego. «Yo quiero entender cada proceso, cada causa y efecto». A media mañana, Javier se acercó con refrescos. «Diego, la señora Martínez llamó por su Chevy. Dice que ya está listo. Dile que pase en la tarde, Javi. Hoy estoy concentrado en este proyecto». Javier miró curiosamente a Alejandra. «¿Es cierto que mi hermano se va a casar contigo si arregla tu auto?». Alejandra se sonrojó. Fue una broma». «A mi hermano no le gustan las bromas», respondió Javier con una sonrisa pícara. «Cuando dice algo, lo cumple». Durante el almuerzo, que compartieron en una pequeña fonda cerca del taller, Alejandra y Diego intercambiaron historias sobre sus respectivos viajes desde pueblos pequeños hasta Guadalajara. «Yo llegué con una beca académica y 500 pesos en la bolsa», contó Alejandra. «Mi papá no quería que estudiara ingeniería. Decía que no era trabajo para mujeres. ¿Y ahora qué opina? Ahora tiene un negocio de distribución automotriz y presume que su hija es ingeniera», rió Alejandra. «Los padres son complicados». Diego sonrió. «El mío era mecánico de toda la vida. Decía que los autos tienen alma y que un buen mecánico puede escuchar lo que necesitan». «¿Usted cree eso?». «Absolutamente. Su BMW, por ejemplo, me está diciendo que ha sido bien cuidado, pero que necesita más que una simple reparación. Necesita una mejora». De regreso al taller, Diego comenzó a instalar su modificación experimental. Alejandra observaba fascinada cómo combinaba conocimiento teórico con habilidad práctica, de una manera que ella rara vez había visto. «¿Ha pensado en patentar estas modificaciones?», preguntó. Diego se detuvo. «He estado juntando dinero para los trámites. Una patente cuesta alrededor de 50,000 pesos entre abogados y registro. No es fácil cuando tienes una familia que mantener. Pero ¿tiene la documentación técnica completa? 3 años trabajando en eso. Tengo planos, cálculos, pruebas de rendimiento, todo». Alejandra sintió una extraña emoción. Aquí había un verdadero innovador, trabajando en las sombras por falta de recursos y oportunidades. Al final del día, cuando Diego terminó de instalar la modificación, el motor del BMW no solo funcionaba perfectamente, sino que había un sonido diferente, más suave, más eficiente. «Mañana hacemos las pruebas de rendimiento», anunció Diego. «Pero por el sonido creo que va a superar mis expectativas». «¿Y si funciona?», preguntó Alejandra, todavía procesando todo lo que había visto. «Entonces usted cumple su promesa», respondió Diego con una sonrisa que mezcla confianza y nerviosismo. Esa noche, mientras Alejandra manejaba el auto prestado de su madre de regreso a casa, no podía dejar de pensar en Diego. No solo en su habilidad técnica, sino en su historia, sus sacrificios y la forma en que había convertido la adversidad en una fortaleza. Su teléfono sonó. Era su mejor amiga,
Patricia, ¿cómo va tu auto? Es complicado, Patty. ¿Qué tan complicado puede ser una reparación? Alejandra suspiró. No es la reparación lo complicado, es el mecánico. Capítulo 3. Historias paralelas. Al tercer día, Alejandra llegó al taller con una laptop bajo el brazo y una determinación que sorprendió hasta a Diego. «Buenos días», saludó, instalándose en una silla de plástico que había traído Javier. «Quiero ver los cálculos completos de su modificación». Diego levantó una ceja. «¿No confía en mi trabajo?» «Al contrario, confío tanto que quiero entender exactamente qué hizo». Alejandra abrió su laptop. «Soy especialista en sistemas de propulsión eficiente. Si su modificación funciona como dice, esto podría tener aplicaciones comerciales importantes». Durante la mañana, mientras Diego ajustaba los últimos detalles del sistema de refrigeración, Alejandra digitalizó sus cálculos y los verificó con software especializado. Los resultados la dejaron sin palabras. «Diego», dijo finalmente, «esto no es solo una reparación, es una innovación real». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que usted ha desarrollado algo que podría interesar a fabricantes de autopartes. La eficiencia térmica que está logrando es superior a los sistemas que vi en mi último proyecto con una empresa alemana». Diego se detuvo completamente. «¿En serio?» «Completamente en serio. ¿Tiene más modificaciones como esta?» «Tengo un sistema de inyección optimizada que mejora el consumo de combustible en un 8% y una modificación del escape que reduce emisiones manteniendo potencia». Alejandra lo miró con una mezcla de admiración y frustración. «¿Y está trabajando solo en un taller de barrio?» «Diego, usted debería estar trabajando con ingenieros de desarrollo en alguna empresa grande». «Las empresas grandes quieren títulos universitarios y certificaciones profesionales», respondió Diego con realismo. «Yo tengo conocimiento, pero no tengo papeles». Para Alejandra, esta conversación tocó una fibra sensible. Durante toda su carrera había luchado contra prejuicios, no por falta de educación formal como Diego, sino por ser mujer en una industria machista. «¿Sabe qué es lo más frustrante?», le dijo mientras observaba trabajar. «Que hay ingenieros titulados en empresas importantes que no tienen ni la mitad de su comprensión práctica». «Pero ellos tienen algo que yo no tengo», respondió Diego. «Credibilidad institucional». Durante el almuerzo, la conversación tomó un rumbo más personal. Diego le contó sobre su infancia en Mascota, un pequeño pueblo en las montañas de Jalisco. «Mi papá era el único mecánico del pueblo. Arreglaba todo, carros, tractores, generadores, lo que fuera. Yo crecí viendo cómo la gente dependía de él». Diego sonrió nostálgicamente. «Cuando tenía 12 años ya sabía desarmar un motor completo». «¿Y siempre quiso ser ingeniero?» «Siempre quise entender por qué las cosas funcionaban, no solo cómo arreglarlas. Cuando llegué a Guadalajara con una beca parcial, pensé que finalmente iba a lograr combinar ambas cosas». Alejandra compartió su propia historia. «Yo vengo de Real de 14, un pueblo minero en Zacatecas. Mi papá trabajaba en la mina, pero siempre soñó con tener su propio negocio. Cuando era niña, me llevaba a ver los camiones de la mina y me explicaba cómo funcionaban los motores. ¿Por eso estudió ingeniería automotriz? Parcialmente. También porque quería demostrar que una mujer podía entender de motores tanto como cualquier hombre». Alejandra rió. «Irónico, ¿no? Yo luchando por demostrar que las mujeres podemos ser ingenieras y usted luchando por demostrar que se puede ser ingeniero sin título. Ambos luchando contra prejuicios», observó Diego. «Exactamente». Esa tarde, mientras esperaban los resultados finales de las pruebas del motor, doña Rosa llegó al taller con agua fresca y tacos. «Para que no trabajen con el estómago vacío», dijo la mujer de 60 años, sonriendo cálidamente a Alejandra. «Usted debe ser la ingeniera de la que tanto habla Diego». «¿Habla de mí?», preguntó Alejandra sorprendida. «Todas las noches llega contando lo que aprendió trabajando con usted», respondió doña Rosa. «Hace años que no lo veía así de emocionado con un proyecto». Diego se sonrojó visiblemente. «Mamá, ¿qué? Es cierto. Desde que terminó con Sandra hace 2 años, no había mostrado interés en nada más que el trabajo». Alejandra sintió una punzada de curiosidad sobre Sandra, pero no preguntó. Mientras comían, doña Rosa les contó sobre los años difíciles después de la muerte de su esposo.
Diego podría haber continuado estudiando. Yo le dije que encontraríamos la manera, pero él es terco como su papá. Decidió que la familia era primero. No fue fácil, admitió Diego. Los primeros años casi perdemos el taller. No sabía nada de administración, de impuestos, de relaciones con proveedores. ¿Cómo aprendió? A golpes. Cometí todos los errores posibles, pero tuve suerte con los clientes. La gente del barrio confía en el nombre de mi papá. Javier se unió a la conversación. Diego nunca cuenta la parte donde se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, estudiando libros de contabilidad después de trabajar 12 horas en el taller. O cuando vendió su moto para pagar la quimioterapia de mamá, añadió doña Rosa con orgullo. Alejandra observó a Diego, que claramente se sentía incómodo con tantos elogios. Era un hombre que había enfrentado responsabilidades enormes a una edad temprana y había encontrado la manera de cumplir sin perder su pasión por aprender. ¿Y ahora qué quiere hacer?, le preguntó directamente. Honestamente, no sé. Me gusta lo que hago, pero a veces siento que podría contribuir más. Estas modificaciones que he desarrollado podrían ayudar a muchas personas si tuvieran una aplicación más amplia. ¿Ha considerado buscar socios inversionistas? Diego rió amargamente. ¿Con qué credenciales? ¿Con qué garantías? Los inversionistas quieren ver títulos, certificaciones profesionales, historial corporativo. Yo tengo un taller de barrio y cuadernos llenos de ideas. Pero tiene algo más valioso, dijo Alejandra pensativamente. Tiene innovaciones que funcionan. Esa noche, después de que las pruebas del motor confirmaron que la modificación de Diego había mejorado la eficiencia térmica en un 17%, Alejandra manejó a casa en su BMW. Reparado pensando en todo lo que había aprendido en los últimos 3 días, Diego no era solo un mecánico talentoso, era un inventor genuino, trabajando en aislamiento, limitado solo por la falta de oportunidades y reconocimiento formal. Su teléfono sonó cuando llegó a su departamento. Era su padre. «¿Cómo va tu auto, mija?» «Ya está listo, papá». «Mejor que nuevo, de hecho». «¿Te costó mucho?» Alejandra dudó. Técnicamente, Diego aún no le había cobrado nada. Según su acuerdo, si la reparación funcionaba... «Es complicado, papá». «¿Qué tan complicado puede ser pagar una reparación?» «No es la reparación lo complicado», suspiró Alejandra. «Es todo lo demás». Mientras colgaba el teléfono, Alejandra se dio cuenta de que por primera vez en años estaba genuinamente emocionada por algo más que su propio trabajo. La posibilidad de ayudar a Diego a desarrollar su potencial la intrigaba tanto como sus propias ambiciones profesionales, pero también sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Sus mundos eran diferentes, sus realidades económicas distaban mucho, y había hecho una promesa que nunca pensó que tendría que cumplir. Capítulo 4. Presiones familiares. El jueves por la mañana, Alejandra llegó al taller con noticias emocionantes. Había pasado la noche investigando programas de certificación profesional y patentes automotrices. «Diego, necesito mostrarle algo», dijo desplegando varios documentos impresos. «Existe un programa del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Jalisco para profesionales con experiencia práctica. Pueden certificarlo como ingeniero si presenta un portafolio técnico y pasa los exámenes correspondientes». Diego examinó los documentos con interés creciente. ¿En serio existe esto? Completamente. Y con sus innovaciones documentadas, tendría un portafolio excepcional. El proceso toma 6 meses y cuesta alrededor de 25,000 pesos, pero al final obtendría su cédula profesional. 25,000 pesos, repitió Diego pensativamente. Es mucho dinero, pero es una inversión. Con certificación profesional podría patentar sus modificaciones, buscar socios comerciales, incluso aplicar a trabajos de desarrollo en empresas grandes. Diego guardó silencio por un momento, procesando las posibilidades. Era la primera vez en años que veía un camino claro hacia sus sueños profesionales. ¿Y usted cree que podría pasar los exámenes?, preguntó. «Diego, usted sabe más de aplicaciones prácticas de ingeniería mecánica que muchos de mis compañeros de maestría. Los exámenes no deberían ser problema». La conversación fue interrumpida por el sonido de un auto de lujo estacionándose afuera del taller.
Alejandra miró por la ventana y palideció. «No puede ser», murmuró. Un hombre de 50 y tantos años, vestido con traje oscuro y expresión severa, salió de un Mercedes-Benz negro y caminó directamente hacia el taller. «¿Alejandra?», llamó Roberto Vega con voz autoritaria. «Papá», respondió Alejandra claramente nerviosa. «¿Qué haces aquí? La pregunta es ¿qué haces tú aquí? Tu madre me dijo que tu auto estaba en reparación, pero no mencionó que estuvieras pasando tanto tiempo en esto». Roberto miró alrededor del taller con desdén apenas disimulado. Diego se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «Buenos días, señor. Soy Diego Moreno, dueño del taller». Roberto lo evaluó de arriba abajo sin ocultar su desaprobación. «¿Usted es el que está reparando el auto de mi hija?» «Sí, señor. De hecho, ya terminamos. El auto está funcionando mejor que antes». «Perfecto. ¿Cuánto le debo?» Diego miró a Alejandra, quien parecía paralizada por la situación. «Bueno, señor, Alejandra y yo tenemos un acuerdo especial». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Roberto con suspicacia creciente. «Papá, podemos hablar de esto en otro momento», intervino Alejandra rápidamente. «No, quiero saber ahora. ¿Qué tipo de acuerdo tiene mi hija con usted, señor Moreno?» «Diego Moreno. Y el acuerdo es personal entre Alejandra y yo». Roberto se irguió, adoptando una postura intimidante. «Señor Moreno, mi hija es una profesional exitosa, con un futuro brillante. Espero que no esté tratando de aprovecharse de una situación temporal». «Roberto», intervino una voz femenina desde la entrada del taller. Carmen Vega, una mujer elegante de 48 años, caminaba hacia ellos con expresión preocupada. «Te dije que no vinieras aquí con esa actitud». «Carmen, ¿tú sabías de esto?» «Sabía que Alejandra había encontrado un mecánico competente. No sabía que tú ibas a hacer una escena». Diego observó la dinámica familiar con incomodidad creciente. Era evidente que había tocado un nervio sensible. «Señor Vega», dijo finalmente, «entiendo su preocupación por su hija, pero le aseguro que mis intenciones son honorables». «¿Sus intenciones?». Roberto se volvió hacia Alejandra. «¿De qué está hablando?». Alejandra respiró profundamente. Era hora de enfrentar las consecuencias de su impulsiva promesa. «Papá, cuando traje mi auto aquí estaba frustrada. Hice un comentario sarcástico sobre casarme con Diego si lograba reparar el motor. Él lo tomó en serio y, bueno, no solo lo reparó, sino que lo mejoró significativamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró alternativamente a su hija y a Diego, procesando la información. «¿Me está diciendo que mi hija prometió casarse con un mecánico por una reparación de auto?» «No soy solo un mecánico», explotó Diego, finalmente perdiendo la paciencia. «Estudié 4 años de ingeniería, tengo 10 años de experiencia y he desarrollado innovaciones que su hija reconoce como comercialmente viables». «¿Innovaciones?», Roberto rió con desprecio. «Señor Moreno, yo llevo 20 años en la industria automotriz. Sé reconocer verdadero talento cuando lo veo, y también sé reconocer a alguien que se está aprovechando de mi hija». «Roberto, ya basta», intervino Carmen firmemente. «No conoces a este joven. Conozco su tipo. Un mecánico de barrio que ve una oportunidad de ascender socialmente engañando a una mujer profesional». Diego dio un paso hacia Roberto, claramente molesto. «Con todo respeto, señor, usted no me conoce en absoluto, y si cree que su hija es tan fácil de engañar, entonces no conoce a su propia hija tampoco». «Ya basta los dos», gritó Alejandra. «Papá, Diego no me está engañando. Es un ingeniero excepcional que, por circunstancias de la vida, no pudo terminar su carrera formal. Y Diego, mi padre está preocupado porque me importas, no porque sea malo». La admisión sorprendió a todos, especialmente a la propia Alejandra. Roberto se volvió hacia su hija con expresión seria. «Alejandra, ¿estás diciéndome que realmente estás considerando esta situación?» «Estoy diciéndote que en los últimos 4 días he aprendido más sobre innovación práctica que en meses de consultoría corporativa. Diego ha desarrollado modificaciones automotrices que podrían revolucionar la eficiencia energética de vehículos comerciales. ¿Y por eso vas a arruinar tu carrera casándote con él?». «No se trata de arruinar nada», respondió Alejandra exasperada.
Se trata de reconocer talento genuino donde se encuentra. Roberto miró a Diego con nueva atención. ¿Qué tipo de modificaciones? Diego, todavía molesto, pero reconociendo una oportunidad, caminó hacia su escritorio y sacó sus cuadernos técnicos. Sistemas de refrigeración optimizados que mejoran eficiencia térmica en 15%, modificaciones de inyección que reducen consumo de combustible en 8%, y un sistema de escape que reduce emisiones sin sacrificar potencia. Roberto examinó los cuadernos con ojo profesional. A pesar de su prejuicio inicial, tenía que admitir que los diagramas eran impresionantes. ¿Esto está probado? En mi auto, respondió Alejandra. Los resultados superan las especificaciones originales del fabricante. Roberto cerró los cuadernos y miró fijamente a Diego. Señor Moreno, supongamos que sus innovaciones son comercialmente viables. ¿Qué piensa hacer con ellas? Quiero patentarlas y encontrar la manera de aplicarlas a mayor escala, pero necesito certificación profesional y capital inicial. ¿Y mi hija encaja en estos planes cómo? Diego miró directamente a Roberto. Su hija es la primera persona en reconocer el potencial comercial de mi trabajo, pero más importante, es la primera persona en tratarme como igual intelectual, no como un simple mecánico. Roberto procesó esta información en silencio. Finalmente se dirigió a Alejandra. ¿Y tú qué piensas hacer? Todavía no lo sé, papá, pero sé que Diego merece una oportunidad. Roberto suspiró profundamente. Alejandra, tengo noticias que van a complicar esta situación. ¿Qué noticias? Recibí una oferta para asociarme con Zimmermann Automotive, una empresa alemana que quiere expandirse en México. Están buscando distribuidores exclusivos y ingenieros de desarrollo locales. Te recomendé para una posición de desarrollo que incluiría entrenamiento en Alemania. Alejandra sintió como si le hubieran dado un golpe al estómago. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado toda su vida. ¿Cuándo? La entrevista es la próxima semana. Si te aceptan, empezarías en un mes. Diego observó el intercambio familiar, sabiendo instintivamente que acababa de perder cualquier posibilidad con Alejandra. Una oportunidad internacional versus un mecánico de barrio no era realmente una competencia. Felicidades, dijo finalmente con una sonrisa forzada. Es una gran oportunidad. Alejandra lo miró con expresión torturada. Diego, no tienes que explicar nada. Es tu sueño y lo mereces. Roberto observó a ambos jóvenes, notando la tensión emocional entre ellos. A pesar de su desaprobación inicial, no podía negar que había algo genuino en su conexión. Hay una condición más, añadió finalmente. Zimmermann quiere evaluar proveedores locales de autopartes innovadoras. Si las modificaciones del señor Moreno son tan buenas como dice Alejandra, podríamos considerarlo como proveedor potencial. Era una oferta que podría cambiar la vida de Diego, pero todos sabían que venía con un precio implícito: mantenerse alejado de Alejandra. Señor Vega, dijo Diego después de un momento, aprecio la oferta, pero no estoy interesado en oportunidades que vengan con condiciones ocultas. Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Me gusta su integridad, joven, pero piénselo, las oportunidades como esta no aparecen frecuentemente. Después de que los padres de Alejandra se fueron, el taller quedó sumido en un silencio incómodo. ¿Vas a tomar la oportunidad en Alemania?, preguntó Diego finalmente. No lo sé, respondió Alejandra honestamente. Es todo lo que siempre quise profesionalmente. Pero siento que apenas estoy descubriendo algo importante aquí. Diego se acercó y tomó sus manos suavemente. Alejandra, no puedes rechazar tu sueño por una promesa impulsiva que hiciste bajo la lluvia. ¿Y si no es solo por la promesa? Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono sonó. Era el banco. ¿Taller Moreno? Habla el licenciado García de Banamex. Tenemos que hablar sobre el atraso en los pagos de su crédito comercial. Diego cerró los ojos. En medio de toda la emoción de los últimos días, había olvidado el plazo final para ponerse al corriente con el préstamo del taller. ¿Para cuándo?, preguntó. Tiene 15 días para liquidar el adeudo completo o iniciamos el proceso de recuperación del bien. Cuando colgó, Alejandra vio la desesperación en su rostro. ¿Qué pasa? Debo 120,000 pesos al banco. Si no pago en 15 días, pierdo el taller.
La realidad golpeó a ambos como un balde de agua fría. No importaba cuán prometedoras fueran las innovaciones de Diego o cuán fuerte fuera su conexión emocional, las circunstancias prácticas de sus vidas los estaban empujando en direcciones completamente opuestas. Capítulo 5. Separación y obsesión. El viernes por la mañana, Alejandra llegó al taller con una determinación que no había sentido en años. Había pasado la noche entera despierta, analizando números, investigando opciones y tomando una decisión que podría cambiar su vida completamente. «Diego», dijo sin preámbulos, «quiero invertir en sus patentes». Diego levantó la vista del motor en el que trabajaba confundido. «¿Qué? Tengo ahorros. 50,000 pesos que estaba guardando para un enganche de departamento. Úselos para la certificación profesional y el registro de patentes. Después recuperamos la inversión cuando encontremos compradores para sus innovaciones». «Alejandra, no puedo aceptar eso. No es caridad, es una inversión comercial. Sus modificaciones tienen potencial real de mercado». Diego se enderezó, limpiándose las manos lentamente. «¿Y qué pasa con la oportunidad en Alemania? Todavía no lo decido, pero independientemente de lo que haga con mi carrera, usted merece la oportunidad de desarrollar la suya». Antes de que Diego pudiera responder, Javier entró corriendo al taller. «Diego, hay un hombre afuera que dice ser de Zimmerman Automotive. Quiere hablar contigo». Un hombre alto y rubio, de unos 40 años, entró al taller vestido con traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. «Señor Moreno, soy Klaus Müller, ingeniero jefe de Zimmerman Automotive México. El señor Vega me habló de sus innovaciones técnicas». Diego miró a Alejandra con sorpresa. «¿Su padre realmente envió a alguien?» «Al parecer sí», respondió Alejandra, igualmente sorprendida. Klaus examinó los cuadernos técnicos de Diego con ojo experto, haciendo preguntas detalladas sobre procesos, materiales y escalabilidad comercial. «Impresionante», admitió finalmente. «Estas modificaciones podrían aplicarse a nuestra línea de vehículos comerciales. Estaría interesado en un contrato de desarrollo». «¿Qué tipo de contrato?», preguntó Diego cautelosamente. «Desarrollo exclusivo para Zimmerman. Relocalizaríamos sus operaciones a nuestras instalaciones en Querétaro, le proporcionaríamos un equipo de ingenieros y pagaríamos regalías por cada vehículo que use sus modificaciones». Era una oferta extraordinaria. Diego miró a Alejandra buscando su reacción. «¿Y cuál sería el cronograma?», preguntó Alejandra. «El señor Moreno comenzaría la próxima semana, el mismo tiempo que usted iniciaría su entrenamiento en Stuttgart». La coincidencia no era accidental. Roberto Vega había orquestado cuidadosamente una solución que separaría a su hija del mecánico de barrio, mientras le daba a Diego una oportunidad legítima de éxito. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Diego finalmente. «Por supuesto, pero la oferta expira el lunes. Zimmerman se mueve rápido en estos tiempos de competencia global». Después de que Klaus se fue, Diego y Alejandra se quedaron en silencio, procesando las implicaciones. «Tu padre es muy astuto», dijo Diego finalmente. «Lo siento, no sabía que haría esto. No te disculpes, es una oferta increíble, resolvería todos mis problemas financieros y me daría la oportunidad profesional que siempre quise. Pero significa mudarme a Querétaro, trabajar para una corporación alemana y probablemente no verte nunca más». Alejandra sintió un nudo en el estómago. «Diego, no puedes rechazar esta oportunidad por mí. ¿Y tú puedes rechazar Alemania por mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Esa tarde, mientras Diego trabajaba en una reparación rutinaria, llegó un cliente inesperado. Sandra Reyes, su exnovia, entró al taller con una sonrisa nostálgica. «Hola, Diego». «Sandra, ¿qué haces aquí? Escuché rumores de que te vas a casar. Quería conocer a la afortunada». Diego miró incómodamente hacia donde Alejandra organizaba documentos. «Es complicado. Ella es ingeniera, ¿verdad? Te conviene más que yo». Sandra había sido enfermera en el hospital donde su madre recibió tratamiento. Habían tenido una relación de 2 años que terminó cuando ella se cansó de que Diego antepusiera siempre el trabajo y la familia a la relación. «¿Qué quieres, Sandra? Quiero que sepas que me alegro por ti. Mereces ser feliz.
Gracias, pero también quiero advertirte algo. Esa muchacha viene de un mundo diferente al tuyo. Cuando las cosas se pongan difíciles, va a elegir su mundo, no el tuyo. Las palabras de Sandra resonaron en la mente de Diego durante el resto del día. El sábado, Alejandra llegó al taller temprano para encontrar a Diego trabajando obsesivamente en su BMW, desarmando completamente el motor una vez más. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Quiero implementar una modificación más. Algo que demuestre realmente el potencial de mis innovaciones. Diego, el auto ya funciona perfectamente. No es suficiente. Si voy a cumplir mi promesa, quiero que sea con un trabajo que realmente te impresione». Alejandra observó la intensidad casi maníaca con la que Diego trabajaba. Era como si estuviera canalizando toda su ansiedad sobre el futuro en este proyecto. «¿Has decidido sobre la oferta de Zimmermann? ¿Has decidido tú sobre Alemania?» Ambos sabían que estaban evitando las conversaciones difíciles. Durante el fin de semana, Diego trabajó sin parar, instalando una combinación de todas sus modificaciones en el BMW de Alejandra. Era un proyecto ambicioso que requería reconfigurar completamente el sistema de propulsión del vehículo. El domingo por la noche, cuando finalmente probó el motor, los resultados superaron todas sus expectativas. El auto no solo funcionaba, sino que había logrado mejoras de eficiencia que bordeaban lo revolucionario. «¿Listo?», preguntó a Alejandra, que había observado pacientemente todo el proceso. Alejandra se subió al auto y encendió el motor. El sonido era completamente diferente, más suave, más eficiente, casi silencioso. «Diego, esto es increíble. Manéjalo». Durante los siguientes 30 minutos condujeron por las calles de Guadalajara. El auto respondía de manera completamente diferente. Más potencia con menos esfuerzo, mejor aceleración y un consumo de combustible visiblemente reducido. «¿Qué hiciste exactamente?», preguntó Alejandra cuando regresaron al taller. Diego abrió el capó y le explicó cada modificación. Un sistema de refrigeración de triple circuito, inyección optimizada con sensores adicionales y un escape de flujo variable que se adaptaba automáticamente a las condiciones de manejo. «Es como si hubiera rediseñado completamente el motor», observó Alejandra. «En cierto sentido, sí. Diego, esto no es solo una reparación, es una obra de arte de ingeniería». Por primera vez en días, Diego sonrió genuinamente. «¿Significa que cumpliste tu promesa?». Alejandra lo miró directamente a los ojos. «Creo que ambos sabemos que esto superó cualquier expectativa que pude haber tenido cuando hice esa promesa». «¿Y ahora qué?». Antes de que Alejandra pudiera responder, su teléfono sonó. Era su padre. «Alejandra, necesito que vengas a casa inmediatamente». Zimmermann aceleró el cronograma. «Tu vuelo a Stuttgart sale mañana por la noche». «¿Mañana? Papá, necesito más tiempo». «No hay más tiempo, es ahora o nunca». Cuando colgó, Diego ya sabía lo que había pasado por su expresión. «Te vas mañana», dijo sin hacer una pregunta. «Diego, no tienes que explicar nada. Es tu oportunidad de toda la vida. ¿Y tú qué vas a hacer?». Diego miró hacia su taller, hacia años de trabajo y sacrificio, hacia un futuro incierto. «Voy a aceptar la oferta de Zimmermann. Es hora de que ambos crezcamos profesionalmente». Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, no hablaron de motores, modificaciones o innovaciones. Simplemente se sentaron en el pequeño escritorio del taller, compartiendo un silencio que decía más que cualquier conversación. «¿Crees que nos volvamos a ver?», preguntó Alejandra finalmente. «No lo sé», respondió Diego honestamente, «pero quiero que sepas que estos últimos días han sido los más emocionantes de mi vida profesional». «Para mí también, Alejandra». «¿Sí? Cuando regreses de Alemania, cuando seas una ingeniera internacionalmente reconocida, quiero que recuerdes que hubo un mecánico de barrio en Guadalajara que vio tu potencial desde el primer día. Y cuando tengas tu propia empresa de innovaciones automotrices, quiero que recuerdes que hubo una ingeniera que creyó en ti cuando solo tenías cuadernos llenos de sueños». Se despidieron con un abrazo que duró lo suficiente para memorizar el momento, pero no tanto como para hacer más difícil la separación. El lunes por la mañana, Alejandra se fue a Stuttgart sin despedirse otra vez. No podía arriesgarse a cambiar de opinión.
Diego cerró el taller temprano y se dirigió a las oficinas de Zimmermann en Querétaro. Por primera vez en una semana, cada uno estaba siguiendo el camino que parecía lógico para su futuro profesional, pero ninguno de los dos había anticipado lo difícil que sería concentrarse en sus nuevas oportunidades cuando sus pensamientos seguían regresando a una promesa hecha bajo la lluvia en un taller de barrio. Capítulo 6. El motor del corazón. 3 meses después. El teléfono de Alejandra sonó a las 3 de la mañana, hora de Stuttgart. Era Javier, y su voz sonaba desesperada. Alejandra, sé que es muy tarde allá, pero necesito decirte algo sobre Diego. Alejandra se incorporó en su cama del pequeño departamento que Zimmermann le había proporcionado. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Físicamente sí, pero Alejandra ganó. ¿Ganó qué? El concurso nacional de innovación automotriz. Su sistema de propulsión híbrida optimizada obtuvo el primer lugar. Va a presentar su proyecto en el Salón Internacional del Automóvil de la Ciudad de México la próxima semana. Alejandra sintió una mezcla de orgullo y nostalgia que la golpeó como una ola. Eso es increíble, Javi. ¿Cómo está él? Ahí está el problema. Está completamente obsesionado con el trabajo. No duerme, apenas come, y cada vez que alguien menciona tu nombre, cambia de tema. ¿Por qué me llamas entonces? Porque mañana va a presentar la patente final de sus innovaciones, y cuando lo haga, va a recibir ofertas de empresas internacionales. Pero creo que no va a ser completamente feliz hasta que sepa que cumplió su promesa contigo. Alejandra guardó silencio. Durante estos 3 meses en Alemania, había aprendido tecnologías de vanguardia, trabajado con los mejores ingenieros europeos y desarrollado expertise en sistemas de propulsión eléctrica que la convertían en una especialista mundial. Pero cada noche antes de dormir pensaba en Diego y en las innovaciones que había visto nacer en un taller de barrio. Javi, ¿el taller sigue abierto? Sí, pero Diego solo va los fines de semana. Contrató a 2 mecánicos para mantenerlo funcionando. Dice que es para no perder las raíces familiares, pero creo que es porque espera que regreses algún día. Después de colgar, Alejandra se quedó despierta el resto de la noche. Al día siguiente, en lugar de ir a su trabajo en las instalaciones de Zimmermann, llamó a su supervisor. Herr Schmidt, necesito tomarme una semana de vacaciones. Imposible, Vega. Estamos en la fase final del proyecto de motores eléctricos. Entonces renunció. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado. Disculpe, he decidido regresar a México. Tengo una oferta que no puedo rechazar. ¿Qué oferta puede competir con Zimmermann Automotive? Alejandra sonrió por primera vez en meses. Una que hice hace 3 meses bajo la lluvia en Guadalajara. 2 días después, Guadalajara Diego estaba en el taller Moreno Hermanos, ahora convertido en Centro de Desarrollo Moreno Tech, preparando los últimos detalles para su presentación en la Ciudad de México. El lugar había cambiado dramáticamente. Computadoras de última generación, equipos de diagnóstico avanzados y un área de desarrollo técnico que rivalizaba con laboratorios corporativos. «Diego», gritó Javier desde la entrada, «hay alguien aquí que quiere verte». Diego levantó la vista de los planos técnicos que revisaba y su corazón se detuvo. Alejandra estaba parada en la entrada del taller, vestida casualmente con jeans y una camisa blanca, pero con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Diego sin moverse de su lugar. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar conquistando la industria automotriz europea? Resulta que hay algo más interesante que conquistar aquí en México». Diego caminó lentamente hacia ella, como si estuviera confirmando que no era una alucinación. «¿Renunciaste a Zimmermann? Técnicamente renuncié por ti. Alejandra, no puedes hacer eso. Era tu sueño. Era uno de mis sueños, pero he descubierto que tengo otros». Diego se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia prudente. «¿Qué otros sueños?» «Bueno, hubo un mecánico que me prometió que si arreglaba mi motor, me casaría con él. Y resulta que no solo arregló el motor, sino que desarrolló innovaciones que están cambiando la industria automotriz mexicana. Alejandra, Diego, en Alemania aprendí sobre los motores del futuro, pero aquí aprendí sobre el corazón de la ingeniería, y prefiero trabajar con alguien que entiende ambos».
Diego la miró con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Qué estás proponiéndome exactamente? Una sociedad. Tú tienes las innovaciones más prometedoras que he visto en años. Yo tengo conocimiento de mercados internacionales y tecnologías de vanguardia. Juntos podríamos crear algo increíble. Y románticamente, Alejandra se acercó más. Bueno, creo que tengo una promesa que cumplir. Antes de que Diego pudiera responder, el sonido de varios autos llegando al taller los interrumpió. Roberto Vega salió de su Mercedes, seguido por Klaus Müller y otro hombre que Alejandra no reconocía. ¿Alejandra? Roberto parecía completamente confundido. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en Stuttgart? Papá, hay algo que necesito decirte. Roberto miró alternativamente a su hija y a Diego, comenzando a comprender la situación. Señor Vega, intervino Klaus, me alegra que esté aquí. Tenemos noticias importantes sobre el señor Moreno. El tercer hombre se adelantó. Soy doctor Heinrich Weber, director de innovación de Volkswagen Group. Hemos estado siguiendo el trabajo del señor Moreno y queremos hacer una oferta. Diego frunció el ceño. ¿Qué tipo de oferta? Queremos licenciar sus patentes para nuestra división de vehículos comerciales en Norteamérica. Estamos hablando de un contrato de 5 años por 50 millones de pesos, más regalías por cada vehículo producido. El silencio que siguió fue absoluto. Era más dinero del que Diego había soñado alguna vez. Pero hay una condición, continuó Weber. Necesitamos que el desarrollo se haga en México, con un equipo bicultural que entienda tanto las necesidades del mercado latinoamericano como los estándares europeos. Klaus se volvió hacia Alejandra. Por eso necesitamos que reconsidere su renuncia a Zimmermann. Queremos que lidere el equipo de desarrollo junto con el señor Moreno. Roberto procesó la información lentamente. ¿Me están diciendo que quieren que mi hija y el señor Moreno trabajen juntos? Exactamente, respondió Weber. Hemos analizado el trabajo individual de ambos. Por separado son excelentes ingenieros. Juntos podrían ser revolucionarios. Alejandra miró a Diego con una sonrisa. ¿Qué opinas? ¿Te interesa una sociedad profesional con una ex consultora de Zimmermann? Depende, respondió Diego con una sonrisa creciente. ¿La sociedad profesional incluye el cumplimiento de ciertas promesas personales? Diego Moreno, dijo Alejandra formalmente, acercándose hasta quedar frente a él. Usted arregló mi motor, lo mejoró más, allá de cualquier expectativa, y desarrolló innovaciones que van a cambiar la industria automotriz. Creo que es hora de que cumpla mi promesa. ¿Estás segura? Completamente segura. Diego se arrodilló en el suelo del taller, exactamente donde se habían conocido 3 meses atrás. Alejandra Vega, ¿te quieres casar conmigo? Sí, respondió Alejandra sin dudarlo un segundo. Roberto observó la escena con una mezcla de resignación y orgullo. Bueno, murmuró a Klaus, supongo que vamos a tener una boda que planear. Klaus rió. Y un contrato multimillonario que negociar. Weber se acercó a los futuros esposos. ¿Entonces tenemos un acuerdo? Diego y Alejandra se miraron, comunicándose silenciosamente. Tenemos un acuerdo, respondieron al unísono. 6 meses después, la boda se celebró en el jardín de la casa familiar de los Vega, pero la recepción fue en el taller, ahora completamente remodelado como Moreno Vega Innovations. Los invitados incluían desde vecinos del barrio hasta ejecutivos internacionales de la industria automotriz. Diego, vestido con traje pero con las manos todavía ligeramente manchadas de grasa, algunos hábitos nunca cambian, bailó con Alejandra entre las máquinas de desarrollo que habían comprado con el anticipo del contrato con Volkswagen. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó mientras bailaban. Solo de una cosa, respondió Alejandra. ¿Cuál? De no haber hecho esa promesa más temprano. Javier, ahora estudiante de primer año de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Guadalajara, con una beca completa financiada por la empresa familiar, se acercó con champán. Un brindis, anunció, por el mecánico que arregló un motor y ganó un corazón, y por la ingeniera que encontró su hogar en un taller de barrio, añadió doña Rosa, llorando de felicidad. Roberto, que había llegado a respetar genuinamente a Diego, después de meses de trabajar juntos en el aspecto comercial de la empresa, levantó su copa. Por las innovaciones que nacen cuando se combinan el corazón y la mente. Pero el brindis más significativo
vino de Klaus Müller, quien había decidido quedarse en México para supervisar el proyecto conjunto, por demostrar que las mejores innovaciones surgen cuando diferentes mundos se encuentran y deciden crear algo nuevo juntos. Esa noche, mientras los invitados se iban y el taller quedaba lleno de decoraciones de boda, mezcladas con equipos de desarrollo automotriz, Diego y Alejandra se sentaron en el mismo lugar donde se habían conocido. ¿Crees que nuestros hijos van a entender la historia de cómo nos conocimos?, preguntó Alejandra. Claro, respondió Diego con una sonrisa. Les vamos a decir que todo comenzó cuando mamá hizo una promesa que no creía que tendría que cumplir, y que papá la tomó tan en serio que cambió su vida entera para hacerla realidad. No cambié mi vida, corrigió Diego. Solo encontré a la persona adecuada para compartirla. Alejandra se recostó en su hombro, observando las máquinas que representaban su futuro conjunto. Innovaciones automotrices desarrolladas en Guadalajara para el mercado mundial, una empresa familiar que empleaba a 30 ingenieros locales y contratos con 3 fabricantes internacionales. Diego, murmuró antes de quedarse dormida. Sí, la próxima vez que alguien me pregunte qué se siente ser ingeniera en una industria dominada por hombres, le voy a decir que encontré al único hombre que me vio como igual desde el primer día. Y yo voy a decir que encontré a la única mujer que vio potencial donde otros solo veían grasa y overoles. Epílogo. 2 años después, el Centro de Desarrollo Moreno Vega había crecido hasta ocupar toda la manzana donde una vez estuvo el modesto Taller Moreno Hermanos. Los sistemas de propulsión desarrollados allí ahora se usaban en vehículos comerciales en México, Estados Unidos y Alemania, con planes de expansión a Brasil y Argentina. Diego, ahora con cédula profesional y reconocimiento internacional, dividía su tiempo entre el desarrollo técnico y la capacitación de jóvenes ingenieros locales. Su programa de becas había enviado a 5 estudiantes de Guadalajara a universidades internacionales, con la condición de que regresaran a trabajar en México. Alejandra, que había completado un doctorado en innovación automotriz sustentable, su tesis sobre adaptación de tecnologías globales a mercados locales, se había vuelto lectura obligatoria en varias universidades, dirigía el área de desarrollo internacional de la empresa. Javier, ahora en 3er año de carrera, trabajaba medio tiempo en la empresa mientras completaba sus estudios, especializándose en motores eléctricos e híbridos. ¿Listos para la presentación?, preguntó Alejandra, entrando a la oficina que compartía con Diego. Casi, respondió Diego, ajustando los últimos detalles de la presentación que harían esa tarde a ejecutivos de Tesla sobre sus innovaciones en sistemas de refrigeración para vehículos eléctricos. ¿Nerviosa? Un poco. Es nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora. También el más importante. Si Tesla adopta nuestro sistema, podríamos estar hablando de contratos por cientos de millones de pesos. Alejandra se acercó al escritorio donde Diego trabajaba, notando que todavía tenía el cuaderno original donde había dibujado sus primeras innovaciones. ¿Todavía lo usas? Todos los días. Me recuerda de dónde vine. ¿Y te arrepientes de algo? Diego se levantó y la abrazó, mirando por la ventana hacia el taller original, que ahora funcionaba como museo y centro de capacitación para mecánicos locales. Solo de una cosa. ¿Cuál? De no haber conocido antes a una ingeniera lo suficientemente loca como para hacer promesas bajo la lluvia. Alejandra rió. Y yo me arrepiento de no haber creído desde el primer momento que realmente lo lograrías. ¿Lograr qué? ¿Arreglar tu motor? No, respondió Alejandra, señalando hacia la empresa que habían construido juntos, hacia los empleados que trabajaban en proyectos que cambiarían la industria automotriz, hacia un futuro que habían creado combinando sueños aparentemente incompatibles. Lograr que me enamorara de ti. Esa tarde, mientras presentaban su propuesta a los ejecutivos de Tesla en una sala de juntas que daba vista al taller donde todo había comenzado, Diego y Alejandra sabían que habían logrado algo más que éxito profesional. Habían demostrado que las mejores innovaciones surgen cuando diferentes mundos se encuentran, se respetan mutuamente y deciden construir algo nuevo juntos. Y todo había comenzado con una promesa hecha bajo la lluvia por una mujer que no creía que tendría que cumplirla,
y un hombre que la tomó lo suficientemente en serio como para cambiar su vida entera. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Alejandra? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.